Bueno, muy bien. Nuevamente les reitero mi saludo cordial en el día de hoy, martes 4 de mayo. Es un placer saludarlos y espero que se encuentren todos muy bien y en perfecto estado de salud y de alegría para continuar ejerciendo su labor. Bien, en el día de hoy vamos creo que con la clase de hoy cerramos el tema de la integración numérica. Compartir la pantalla que no era. Screen 2. Ok, vamos a trabajar el día de hoy con el último tema de integración numérica, que es el tema de la cuadratura gaussiana o la cuadratura de Gauss. Esta es una técnica muy simpática que le permite a uno acudir a unas formulitas bien simples para calcular integrales en determinados casos en forma aproximada, que puede ser de bastante utilidad en algunos contextos. Hasta ahora, nosotros hemos estimado las integrales partiendo de un supuesto principal, que es el de tomar el intervalo de integración y, en el mejor de los casos, subdividirlo en intervalos más pequeños, pocos o muchos, dependiendo del grado de precisión que queramos alcanzar, con la restricción de que esos intervalos pequeños tienen que ser todos de igual anchura, es decir, recorren la misma cantidad en X o en la variable independiente. Tratamos en algún momento o mencionamos el caso de los segmentos desiguales, en donde tendremos que ver si hay subdivisiones desiguales, cuál de las fórmulas de Newton-Cotes se adapta a cada pedazo para aplicarla, porque cada fórmula de Newton-Cotes, sea la regla del trapecio, sea la regla de Simpson de 1/3, o sea la regla de Simpson de 3/8, cada una de ellas en sí misma, cuando se aplica, tiene que ser sobre un grupo de segmentos de igual anchura. Si es de aplicación simple, pues el trapecio es un solo segmento desde el límite izquierdo hasta el límite derecho del intervalo. Si es de aplicación múltiple, pues n trapecios, cada trapecio es un pedacito de la integral total. La de Simpson de 1/3, si se hace simple, divide el intervalo en dos partes para tener 3 puntos y pasar por ahí la fórmula. Y la de Simpson de 3/8, si es simple, divide el intervalo en 3 pedazos para tener 4 puntos. Y si son múltiples, pues la de Simpson de 1/3 divide el intervalo total en un grupo de segmentos que tiene que ser par, o sea, múltiplo de 2, para que en cada parejita, porque la fórmula requiere que haya un número par de intervalos para en cada par de intervalos tener 3 puntos, y luego los otros 3, y luego los otros 3, para aplicar sucesivamente la fórmula simple en varias veces consecutivas, que se resume después en una forma con unas sumatorias, etcétera, que ya vimos anteriormente. Lo mismo pasa con la de 3/8. Si yo no tuviera esa restricción, por ejemplo, consideremos este caso que es el más elemental. Si yo no tuviera la restricción de que los puntos por donde voy a pasar la recta del trapecio por donde voy a hacer las fórmulas de Simpson estuvieran igualmente espaciados, sino que yo pudiera escoger puntos arbitrariamente, con un criterio diferente, obviamente, podría conseguir cosas como esta, por ejemplo, que esta integral, al aproximarla con este trapecio, pues tiene un error muy grande, que es toda esta zona de color sombreado en azul. Pero si yo pudiera escoger 2 puntos aquí adentro, 2 puntos que no tienen que ser equidistantemente espaciados, sino 2 puntos de la mejor forma, de la forma más conveniente posible, si yo pudiera encontrar una forma de determinar 2 valores para los cuales la línea recta que los une constituye un trapecio, y el área bajo ese trapecio está más aproximada a la integral bajo la curva entre este extremo y este extremo que lo que estaba este trapecio, pues haría un mejor cálculo. Pero necesitaría saber cómo encontrar esos 2 puntos que determinen una recta
en la cual los errores, es decir, lo que sobra, lo que falta aquí, se contrarreste con lo que sobra aquí, de modo que el área total bajo esa recta entre el límite izquierdo y el límite derecho del intervalo original se parezca más a la integral real que lo que se parecía está el área bajo esta recta. Entonces, ese es un reto cuya solución está propuesta con la técnica de la cuadratura de Gauss. Eligiendo esos puntos de una mejor manera, podríamos tener una aproximación más interesante al valor real de la integral que con la simple regla del trapecio para el ejemplo que estamos usando en este momento en la gráfica. Por ejemplo, en este caso, una función que sea como esta curva, la línea la línea recta que define la regla del trapecio, pues deja por fuera este espacio en blanco aquí. Si yo pudiera encontrar una línea mejor, no sé si esta o con unos valores de x1 y x2 que ya no son a y b. Con la regla del trapecio, x1 es el extremo izquierdo y x2 el extremo derecho. Con una línea mejor, de pronto el área bajo ese trapecio, bajo el trapecio formado por la nueva línea, es más aproximada que la anterior. Lo mismo pasaría en este caso, donde en este caso la situación es contraria. El área bajo la recta del trapecio excede en un error a la integral real. Entonces yo podría, digamos, buscar una más parecida en la que lo que se considera de más, se contrarreste mejor con lo que se consideró de menos. Y en casos como este, pues, por ejemplo, cambiar la recta por esta otra recta. Fíjense, el cambio cambia los errores, porque aquí estás faltando un pedazo y aquí está sobrando un pedazo, y con esta recta pues también falta y sobra, pero menos cantidad. Esa, digamos, es la filosofía de la cuadratura gaussiana. Y el tema está en encontrar entonces cómo hago para hallar estos puntos que me permitan hacer una mejor aproximación. Entonces, ese nombre de cuadratura de Gauss o fórmulas de Gauss-Legendre, porque también se les conoce así, es una técnica que con una pequeña disquisición o un pequeño explicación algebraica nos lleva a unas fórmulas que cuando yo las aplico siempre me dan una aproximación de cierto orden dependiendo pues del número de puntos que yo esté utilizando para la aproximación. Vamos a mirarla con esos dos puntos inicial y final y después enunciamos digamos una generalización para cuando tú decides usar 3 puntos cualquiera o 4 o 5 o n, como es previsible a medida que uses más puntos, el análisis puede extenderse un poco más en el momento de demostrar la fórmula, pero ya después de que esas demostraciones se conocen, pues uno simplemente usa la fórmula dependiendo de la cantidad de puntos que esté usando. Entonces vamos a hacer dos cosas. Primero vamos a usar la regla del trapecio simple, esta baratica que acabamos de ver en las gráficas anteriores, para ver cómo la podemos deducir usando una estrategia que se llama de coeficientes indeterminados. Pues esa es una tontería algebraica realmente, como lo vamos a ver, porque es algo que ya vimos, pero voy a hacer la formulación inicial como si no hubiéramos visto eso, pues para tener, digamos, las expresiones en la forma que me interesa tenerlas para después generalizar. Y después de hacer eso, entonces, con base en la fórmula del trapecio, en la regla del trapecio reformulada, pues reformulada es escrita de una manera distinta, realmente no es una formulación nueva, sino es una libertad algebraica que nos vamos a dar para escribir la fórmula. A partir de ahí, producir la fórmula de Gauss-Legendre para 2 puntos, que es la que vamos a usar con un ejemplo al final de la clase, y formular cómo puede eso generalizarse a 3 o a más puntos. Bueno, entonces empecemos. Nuestra regla del trapecio nos ha dicho, pues, para el trapecio simple entre A y B, que la integral es aproximadamente igual a B menos A entre 2 por f de A más f de B, o f de A más f de B entre 2 por B menos A, el ancho del intervalo por la semisuma de las dos alturas al extremo izquierdo y al extremo derecho, los valores de la función en A y en B. Pues que esa es la fórmula del área de un trapecio. La semisuma de las bases, que en este caso pues son la función en A y en B, por la altura del trapecio, que es la distancia entre B y A. Si yo expreso esto de una manera
pues si yo quiero, puedo expresar esta expresión, esta fórmula como un coeficiente por f de A más un coeficiente por f de B, donde C sub 0 y C sub 1 son dos constantes. En general, pues yo las puedo, de hecho, de entrada ya las podría deducir aquí, porque C sub 0 y C sub 1, si esta expresión equivale a esta, pues C sub 0 y C sub 1 son B menos A entre 2, como lo vamos a confirmar en un paso más adelante. O sea que estamos partiendo de una cosa que ya sabemos para llegar a esa misma y a partir de ahí generalizar. Entonces, supongamos que la función, vamos a hacer las suposiciones más elementales para construir a partir de ellas. Si la función que yo quiero integrar fuera una constante pues es una línea horizontal recta. Si la función es igual a f de x igual a 3, entonces una línea que corta el eje y en y igual a 3. O si fuera una línea recta, en cualquiera de esos dos casos, al aplicar la regla del trapecio, el resultado es exacto, porque siendo una línea recta, al sustituir la función por otra línea recta entre A y B, pues la estamos sustituyendo por ella misma. Entonces, la regla del trapecio daría exacto en esos dos casos. Veamos este caso, por ejemplo, si la función vale y igual a 1, entre un valor, y voy a preparar los ejemplos simplemente para que estén centrados sobre el eje vertical, pues para que las dos áreas, o sea, para tener una mitad a la izquierda y una mitad a la derecha, pero eso es simplemente por comodidad para hacer la deducción. Y en este caso, bueno, en el primer caso, esta función me da esta área. Perfecto. En el segundo caso, suponiendo, por ejemplo, que y igual a x, o a cualquier recta que pase por el origen, creo que el área va a dar 0, porque la que queda aquí en la parte izquierda se contrarresta con la que queda aquí en la parte derecha. Esta tiene signos negativos, esta tiene signos positivos y la integral daría 0. Ahora, si yo escojo este punto y este punto, por ejemplo, como menos 1 y 1, que es lo que vamos a hacer ahorita después para facilitar todavía más el análisis, pues si yo pongo menos 1 y 1, pues aquí fácilmente se calcula y aquí sigue siendo 0 también. Bueno, esos son los dos casos más elementales en que la regla del trapecio se puede aplicar, y en esos dos casos la regla del trapecio da la integral exacta. Cuando la función empieza a tener una curvatura, la regla del trapecio empieza a tener error con respecto a la integral real, pues porque la línea recta no tiene la curvatura que sí tiene la función. Entonces, tomando esta expresión de la integral, para este caso se podría decir perfectamente que C0 por f de A más C1 por f de B, siendo esta la expresión de la regla del trapecio expresada de esta manera, como f de A y f de B, estoy suponiendo una función de f de A igual a 1 y f de B igual a 1, entonces C sub 0 más C sub 1 es igual al valor de la integral desde aquí hasta aquí. Eso no tiene ninguna gracia, pues es obvio. Y entonces el valor de la integral estaría dado por estos dos valores C sub 0 y C sub 1, que recuerden en la lava interior ya sabemos cuánto valen, pero aquí la vamos a deducir. En este caso, la integral sería C sub 0 por f de A, que es menos b menos a sobre 2, más C sub 1 por f de B, que es b menos a sobre 2. Aquí es menos porque esta altura es negativa y esta altura es el valor f de A, que es b menos b menos a sobre 2, menos b menos a sobre 2. Y eso sería igual a la integral, que es la integral entre menos b menos a sobre 2 y b menos a sobre 2 de la función f de x igual a x por dx. De estos dos casos particulares se deducirían que producen el resultado exacto, ambos producen el resultado exacto, se deducen estas dos ecuaciones. Ambas ecuaciones están en términos de C0 y de C1 porque tanto A como B son dos valores que se conocen, que son el extremo izquierdo y el extremo derecho del intervalo.
Esas dos ecuaciones entonces nos arrojan la solución al resolver ese sistema de dos ecuaciones simultáneas en las incógnitas C0 y C1, nos da que C0 es igual a C1 y que ambos coeficientes son B menos A sobre 2. O sea, descubrimos el agua tibia, lo que ya sabíamos desde la primera lámina. Entonces, al resolver C0 C y C1, el valor, al reemplazarlos en la expresión de combinación lineal con que habíamos expresado la regla del trapecio originalmente, llegamos a la regla del trapecio y entonces ya sabemos, como lo hemos dicho aquí, que C0 y C1 es B menos A sobre 2. C0 es B menos A sobre 2 y este C1 que acompaña a F de B es B menos A sobre 2. Es decir, confirmamos que no importa que yo exprese la regla del trapecio así o así, pues llego al mismo resultado, pues porque obviamente hay una consistencia lógica. Entonces, al menos para ese caso, ya sabemos que C0 valdría B menos A sobre 2 y C1 B menos A sobre 2. Cuando se trata de línea recta, que la función es línea recta, con estos valores de C0 y C1 se obtiene el resultado exacto de la integral. Ahora, A y B son los extremos del intervalo. Hasta ahora solamente hemos mostrado cómo fuera la regla del trapecio, que ya lo tenemos bastante conocido. Si ahora a mí me interesa seleccionar dos valores x0 y x1, que no son A y B, sino que son dos valores que yo voy a escoger convenientemente en puntos intermedios. Ahora, tampoco quiere decir que la distancia de entre A y B está dividida en partes iguales por x0 y x1. Fíjense que no se trata de que los tres intervalos que quedan allí sean de igual tamaño, porque el x0 y el x1, lo que yo tengo que escogerlos es convenientemente para que el área de este trapecio sea más cercana al valor real de la integral. Entonces, ahora tenemos, entonces, si lo vamos a hacer con esta línea recta, entonces tenemos el coeficiente C0 y C1 y además desconozco X0 y X1. Entonces tengo 4 incógnitas. ¿Cómo le agrego yo exactitud a esto? Pues como yo no sé exactamente cuál es esta función y precisamente por eso es que estoy haciendo un cálculo de la integral en forma aproximada, en forma numérica. Pues para poder resolver esto, yo tengo que encontrar los valores de C0, C1, X0 y X1 que en conjunto me den el mejor resultado. ¿Cuál es la estrategia? Vamos a suponer entonces otros dos casos. No vamos a suponer solamente los dos casos de la línea de la función constante y la función igual a una recta, sino que supongamos que la función fuera una parábola y además que fuera una cúbica. Entonces, las primeras dos condiciones ya sabemos cómo se obtendrían, porque se obtuvieron de suponer que la ecuación se ajustaba con exactitud a una línea recta y a una línea recta constante, de altura constante, y a una línea recta. Suponiendo esos dos casos, que la función ajusta simultáneamente a esos dos casos, encontramos un C0 y un C1. Si ahora entonces suponemos que la ecuación que vamos a encontrar también ajusta con exactitud a una cuadrática y a una cúbica, entonces podríamos formular otras dos ecuaciones que junto con las dos iniciales me dan 4, expresadas todas ellas en términos de C0, C1, X0 y X1, siendo X0 y X1 esos dos puntos que estoy buscando, y donde esas 4 se resuelvan a la vez, tengo las 4 incógnitas resueltas que necesito para proponer una fórmula de cálculo que sea exacta, al menos para polinomios de hasta grado 2 o grado 3. Entonces vamos a obtener 4, si yo hago esas 4 suposiciones, entonces vamos a tener 4 ecuaciones así. La primera ya la conocíamos cuando decimos que la expresión de la regla del trapecio ajusta bien a una constante. La segunda también ya la conocíamos cuando decimos que la expresión de la regla del trapecio, además de la anterior, ajusta también correctamente el valor de una línea recta. Y le agregamos la de la cuadrática, aquí sobra una X. Fíjese que yo reviso y reviso esto y siempre me aparecen cosas
esta X sobra allí. Por más de que leo, a veces se le da a uno el mismo error. Y la siguiente es cuando uno supone que la regla del trapecio también va a servir para ajustar a una expresión de grado 3. Ahora tengo 4 expresiones. Obviamente la integral de menos 1 a 1 de 1 da 2, la integral de menos 1 a 1 de x da 0, la integral de menos 1 a 1 de x cuadrado da 2. Porque es de menos 1 a 1. Bueno, ok. Y de estas 4, sí, correcto, y de estas 4 ecuaciones podemos extraer los valores de C0, C1, X0 y X1, porque son 4 expresiones expresadas, 4 ecuaciones lineales expresadas en términos de esas 4 incógnitas. ¿Por qué todas estas integrales las pusimos de menos 1 a 1? Simplemente para, como lo hemos dicho en el primer ejemplo, para hacer la formulación lo más general posible. Entonces, ¿qué ocurre? Que después yo voy a tener que hacer una integral de cualquier función entre un valor que no es menos 1 y 1. Entonces, si los límites de integración no son menos 1 y 1 en un ejemplo que yo vaya a resolver, pues no puedo usar estas ecuaciones excepto si hago un cambio de variable. Para que, si por ejemplo tengo integral entre 2 y 4, yo haga algún cambio de variable que me permita llevar esa integral a una forma equivalente que esté entre menos 1 y 1, porque en esa forma entre menos 1 y 1, lo que resulta de la solución de estas 4 ecuaciones me resuelve una aproximación de aquella integral en forma automática. Esa es la única razón por la que pusimos estas 4 integrales entre menos 1 y 1, para hacer, digamos, para generalizar la situación. Después yo tengo que adaptarme cuando vaya a calcular una integral real, que no necesariamente tiene que ser entre menos 1 y 1, sino entre dos límites cualquiera, usando este método. Entonces, antes de aplicar la fórmula de Gauss-Legendre, hago la transformación, el cambio de variable para cambiar la x o la variable independiente de esa integral por otra, que si la x está, por ejemplo, si en el ejercicio es una integral entre 4 y 6 sobre la variable x, mi nueva variable esté donde mi nueva variable valga menos 1, aquella vale 4, y donde mi nueva variable valga 6, aquella vale 6, o sea, una integral equivalente. Ahora, en un ejemplo que tengo preparado al final de la presentación, podemos mirar eso. Estas 4 ocasiones se resuelven y entonces me dan estos resultados. Me dice C01, C11, eso ya lo sabíamos, porque igual lo que hacemos es complementar ahora para hallar X0 y X1. Y de la solución de esto me da X0, esto se resuelve algebraicamente, no tengo aquí la resolución, ni vamos a gastar tiempo en la solución de esas 4 ecuaciones que son lineales. Entonces pueden ver esto. Sí, dígame. La tercera integral no creo que 2. Debe haber algún error allí. Yo estaba desde que lo dije, pero vamos a mirar. Puedo tener aquí. Me da 2/3. Sí, da 2/3. Tiene razón. Mire, aquí está. 2/3 es lo que da. Entonces, muchas gracias por la observación. Vamos a corregir esto de una vez. Gracias, viejo. Ahora entonces corrijo las láminas en Savio. Esto que estoy viendo, bueno, esto lo pueden ustedes ver aquí tengo tres documentos, el libro de métodos numéricos para ingenieros de Chapra, el libro de Nakamura, y aquí está el libro de Burden y Faires. En el libro de Burden, en un capítulo pequeñito que es donde saqué las curvas que vimos hace un momento, hacia la página 170, está descrito con todo detalle el proceso. ¿Para dónde nos lleva esto? Muchas gracias por la corrección, viejo. ¿Para dónde nos lleva esto? Nos lleva a que con estos 4 valores, entonces yo reemplazo estos valores C0 y C1, X0 y X1 en la fórmula, en la expresión algebraica con la que transformamos, con la que expresamos originalmente la regla del trapecio, y entonces me dice que lo que se denomina la fórmula de Gauss-Legendre de 2 puntos se puede especificar así, que una integral, cuando yo conozco esos 2 puntos,
Cuando yo quiero aproximar la integral usando la fórmula de Gauss-Leyende de 2 puntos, el valor de la integral me da la función que estoy integrando evaluada en menos 1 sobre raíz de 3 más la función que estoy evaluada en 1 sobre raíz de 3 me da un valor aproximado de la integral entre menos 1 y 1. Esto es exacto para polinomios que sean de grado 3, 2 o 1. Si la función original, la que estoy evaluando, tiene un grado superior al tercero, pues esta función, esta fórmula de Gauss-Leyende aproxima el valor de la integral, pero tiene un error. Pero si la función que estoy integrando tiene grado 3 o menor, esta fórmula me va a dar un valor exacto, porque lo que estamos haciendo es sustituyendo esa función por una expresión que tiene adentro realmente es el análisis de sustituir la función original por un polinomio que va hasta el grado 3. Bueno, entonces, esta es la fórmula de Gauss-Leyende de 2 puntos. Entonces uno dice, pero ¿cómo así? ¿Cualquier integral la puedo calcular así? Sí, cualquiera, con la fórmula de Gauss-Leyende de 2 puntos, cualquiera, y será exacta o más o menos exacta en la medida en que la función real que se está integrando sea de grado más de 3 o de 3 o menos. Si es de 3 o menos, este valor me da un resultado exacto de la integral. Una curiosidad. Ahora, si tienes más puntos, si se quieren considerar más puntos, pues fíjense que esto es una combinación C0 que da 1 por f de x 0, más C1 que no está escrito aquí porque es un 1 por f de x 1, o sea, es esta expresión. Si yo quisiera poner otro punto más, entonces agregaría más C2 por f de x2. Si quiero otro punto más, más C3 por f de x3, pero cada vez que agregue un punto, agrego dos incógnitas más al problema. Y esta disquisición algebraica que hicimos aquí implicaría agregar, si agrego dos puntos más, entonces pues agregar más ecuaciones porque el número de incógnitas siempre crece de 2 porque aparece un coeficiente más y un punto más. Eso no lo vamos no lo necesitamos hacer ya porque eso ya está hecho. Entonces, en la medida, en general, si yo tengo n puntos, una fórmula de Gauss-Leyende sería C sub 0, aproximaría el valor de la integral como C sub 0 por f de x0 más C sub 1 por f de x1 más C sub 2 por f de x2 y así hasta llegar hasta el punto n menos 1, porque si arrancamos en 0 terminamos en n menos 1. Entonces, si yo tengo esta fórmula que es para 2 puntos, ¿cómo hago para la de 3 o para la de 4? Pues eso ya está inventado y los libros tienen las tablas. Entonces, para 2 puntos, C0 vale 1 y X0 vale raíz de 3 sobre 3 o 1 sobre raíz de 3, que es menos 0,57. O sea, estos dos C0, C1, X0 y X1 son este y este. Ahora, si se quieren usar 3 puntos, entonces sería C0 por f de este X0 más C1 por este de f de este X1 más C2 por la función evaluada en este X2. Con 4 puntos tengo C0, X0, C1, X1, C2, X2, C3, X3 y en todos los casos la integral se calcula haciendo la combinación lineal de C0 por f de X0, C1 por f de X evaluada en estos valores y así sucesivamente. Esta tabla está copiada directamente del texto de Chapra, pero está en los distintos libros de métodos numéricos y en las distintas páginas donde ustedes encuentran esa información. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera integrar esta función, que es de quinto grado, usando la fórmula de Gauss-Leyende de 2 puntos, ya yo sé que la fórmula de Gauss-Leyende de 2 puntos para un grado 5 no me va a dar exacta. Pero me permite hacer la aproximación entre el límite inferior x igual a 0 y el límite superior x igual a 0,8. Es decir, quiero calcular esta integral que está aquí. Bueno, obviamente es una integral trivial que la podríamos calcular manualmente de una manera, o sea, analíticamente de una manera rápida.
pero está entre 0 y 0,8. Y a mí me interesa, y estas cosas, esto yo lo puedo aplicar si la integral que voy a calcular está entre -1 y 1. Si no, no me sirve porque ese es el supuesto de base. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues primero aplicar un cambio de variable. Entonces, esto está en términos de x. Entonces, cuando x vale 0, la nueva variable debe valer -1. Y cuando x vale 0,8, la nueva variable debe valer 1. Entonces, eso es simplemente reformular la integral por otra en términos de una variable que se puede expresar desde -1 a 1. Entonces, la suposición básicamente es la siguiente. Yo defino una nueva variable. Voy a llamarla aquí x sub d, podría llamarla w, k, cualquier letra, no importa, que se supone relacionada con la variable x linealmente. Entonces, donde x vale a, en este caso 0, la nueva variable vale -1. Entonces, por lo tanto, esto quedaría expresado de esta manera. E igualmente, si el límite superior a xb, x es igual a b, corresponde con xd igual a 1, tendríamos que b igual a 0 más a1 por 1. Y por lo tanto, entonces, a0 y a1 serían b más a sobre 2 y a1 b menos a sobre 2. Esto hablándolo en términos generales. O sea, obviamente, estas dos expresiones son las que veíamos o estos dos son los dos límites que habíamos puesto inicialmente en los ejemplos de la línea recta y de la línea constante y de la línea recta. Entonces, con base en estas dos formas, en estas dos ecuaciones pequeñas, puedo encontrar cómo traducir los límites de la integral en la variable original a una integral expresada en términos de la nueva variable. Obviamente, la variable original x tiene que reemplazarse por el equivalente de la variable nueva. xd es igual a una expresión de x. Entonces, si x es todo esto, entonces nuestra integral, perdón, entonces quiere decir que al reemplazar a 0 y a 1, x nos queda de esta manera b menos a más b menos a por xd sobre 2, y por consiguiente el diferencial de x es la derivada de todo esto, y entonces el diferencial de x será menos b menos a sobre 2 por dxd. Fíjate que estamos transformando la x en xd y obviamente el diferencial de x en dxd. Esto para poderlo reemplazar en la ecuación que se va a integrar, pero al hacer este reemplazo, entonces ya puedo expresar la integral en términos de límites de -1 a 1. Por lo tanto, esta integral con a igual a 0 y b igual a 0,8, hago el cambio de variable. Entonces, en nuestro caso x, al expresar la ecuación del cambio de variable, me quedaría como 0,4 más 0,4 xd. Y obviamente el de x me quedaría 0,4 por dxd. Al derivar esto y derivar esto. Ok, entonces ya tengo aquí mi cambio de variable. Fíjate que estas dos expresiones ya son la aplicación concreta para los números que tengo de lo que tenía en las láminas anteriores, que estaba escrito en términos generales de A y B. Entonces, como ya tengo mi cambio de variable, ya sé que donde ponga x debo poner esto y donde había de x debo poner esto para poder cambiar de -1 a 1. Entonces, mi integral se me va a transformar, recuerden el cambio de variable, en esto. Esta x, entonces ahora es todo esto. Esta x que está elevada al cuadrado se reemplaza por la nueva variable y así sucesivamente. Y ahora, obviamente, esto crece mucho en términos, pero no en complejidad, porque realmente pasamos de una variable x a otra variable x sub d y la expresión sigue siendo de grado quinto, o sea, la complejidad de la expresión no ha aumentado, pero ahora está entre -1 y 1. Aquí nos tomamos dos líneas para escribir toda la cantidad subintegral, pues por la extensión que tiene. Entonces, esta integral con esta función en términos de x sub d
ya la puedo utilizar para aplicar la fórmula de Gauss-Legendre de 2 puntos. Entonces, la fórmula de Gauss-Legendre me dice que la integral tú la puedes aproximar como la función en menos 1 sobre raíz de 3 más la función en 1 sobre raíz de 3. ¿Cuál función? La nueva, la que tenemos en términos de XD, que empieza en este paréntesis y termina multiplicada por 0,4 y termina pues termina aquí antes del diferencial. Entonces, toda esta ecuación, toda esta función expresada en términos de x sub d, la nueva variable, se evalúa para este valor de x sub d, se evalúa para este valor de x sub d, se hace esta suma y ese resultado es la aproximación de la integral que estábamos buscando. Lo que pasa es que sí, es equivalente a la integral que estábamos buscando. Entonces, al evaluar esta función en menos 1 sobre raíz de 3 me da esta cantidad. Al evaluar la función en 1 sobre raíz de 3 me da esta cantidad. Este total me da 1,822578. Ese sería el valor aproximado de la integral que acabamos de calcular. ¿De cuál integral? De esta. Pero recuerden que esta es una integral equivalente a esta, solo que está expresada con más términos porque hicimos un cambio de variable para transformar los límites del intervalo de integración, pero el resultado de la integral como tal es equivalente. Ahora bien, la integral original. ¿Sí? Profesor, Sí, dígame. ¿usted podría explicar cómo, o sea, otra vez cómo fue que sacó la fórmula de X? O sea, al hacer el reemplazo de variable, por favor. Claro. Estas fórmulas, ¿verdad? ¿Te refieres a estas? Sí, señor. Bueno, entonces, básicamente es lo siguiente. Para aplicar el cambio de variable, el cambio de variable tiene como finalidad reformular la integral para ajustar los límites para que queden de menos 1 a 1. Entonces, definimos una variable nueva. La nueva variable, aquí la llamé x sub d, podríamos haberla llamado w para no usar un subíndice, pero bueno. Se supone que x sub d está relacionado con x linealmente. Si no, no se puede hacer el cambio de variable. Si no, la integral nueva no sería equivalente a la anterior. Tiene que ser una relación lineal entre la variable anterior y la variable nueva. Ahora bien, si el límite inferior de la integral original, x igual a debe corresponder ahora con x sub d en menos 1, entonces, bajo esta relación, el límite a sería igual a A0 más A1 por el valor que tiene la nueva variable, donde la variable original tiene el valor, el límite inferior actual. Entonces, ¿qué ocurre? Que este es el límite inferior de la integral original. Este menos 1 es el nuevo límite inferior y la relación entre esos dos está dada por esta expresión. Igualmente, si el límite superior del intervalo de la integral original es b y quiero que ese límite corresponda cuando yo formule la integral en términos de la nueva variable con el 1, la anterior era con el menos 1, ahora con el 1, entonces usando la misma relación lineal entre las dos variables, que es una suposición que yo hago para poder hacer la equivalencia entre una integral y la otra, entonces nos daría que b bajo esta relación que sería igual a A0 más A1 por 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que al tener esas dos expresiones, entonces yo resuelvo cómo me queda el A0 y el A1, o sea, cuáles son los valores de A0 y A1 que definen esta relación. Los valores de A0 y A1 que definen la relación entre la variable X y la variable nueva XD son los que satisfagan simultáneamente a estas dos igualdades. Estas dos igualdades, pues son dos ecuaciones en términos de A0 y de A1, que al resolverlas algebraicamente, me dan que A0 vale B más A sobre 2 y A1 vale B menos A sobre 2, siendo A y B los límites, correspondientemente los límites izquierdo y derecho del intervalo de integración original. Entonces, ahora con esos dos valores de A0 y de A1 ya yo puedo calcular, ya puedo tener numéricamente precisadas con números
la relación entre la variable anterior y la nueva variable que estoy proponiendo. Entonces, con esos números que yo tengo aquí, b más a sobre 2, b menos a sobre 2, los reemplazo acá y entonces ya encuentro una expresión que me permite calcular x en términos de xd. Recuerden que b y a son, aquí está la expresión algebraica, pero esos son números específicos, límite izquierdo, límite inferior y límite superior de la integral original. Y si yo tengo ya todo eso en forma numérica, entonces también puedo encontrar la expresión equivalente del diferencial que voy a usar en la integral expresada en términos de la nueva variable. Entonces, por eso, estas son, digamos, expresiones algebraicas generales. Entonces, cuando yo tengo la integral que quiero calcular, o este es un ejemplo ya concreto, entre 0 y 0,8. A vale 0, B vale 0,8. Quiero hacer el cambio de variable, entonces uso las expresiones del cambio de variable. X sería igual, mi variable actual, esta X sería igual a 0,4 más 0,4xd. ¿De dónde salió esto? De aplicar la expresión del cambio de variable que tenía en la lámina inmediatamente anterior. Siendo B 0,8 y siendo A 0, entonces X me quedaría 0,4 más 0,4xd, porque esto daría 0,8 más 0,8xd, pero como está entre 2, 0,4 y 0,4. Y el diferencial de X, que en la expresión genérica me dice que es B menos A entre 2 por D, el diferencial de la nueva variable, entonces quedaría equivalente a 0,4 por dxd. Entonces, con este valor de X, si X vale esta expresión en términos de la nueva variable y el diferencial de X equivale a esto en términos de la nueva variable, me basta con reemplazar esto donde haya X aquí y esto donde haya un dx aquí, y es lo que acabamos de hacer acá. Entonces esta integral, la original, se me transforma en esta donde estaba la X, ahora puse el nuevo valor de X, que es 0,4 más 0,4xd. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí y aquí, es decir, en todos los puntos donde había una X, aquí está a la 1, al cuadrado, al cubo, a la 4 y a la 5 correspondientemente aquí. Y el de X lo reemplazo por 0,4 de xd. Ahora tengo toda esta integral en términos de x sub d, pero entre menos 1 y 1, porque al hacer el cambio de variable, quiere decir que aplica transformando este en un menos 1 y este en un 1. Entonces ya esta integral tiene la fórmula correcta para aplicar la expresión de Gauss-Legendre. Entonces, como la expresión de Gauss-Legendre me dice que se calcula básicamente con esto, entonces coges la función que va desde aquí hasta este 0,4. 0,4 por todo esto, pues todo lo que es menos el de X, la evalúas en este valor que es un número constante, menos 1 sobre raíz de 3. Sumas con la función evaluada en 1 sobre raíz de 3 y ese resultado da 1,822578. Esta es una aproximación de la integral original, de la integral original calculada bajo la expresión de Gauss-Legendre de 2 puntos. Ya sabemos que el valor real de la integral es de 1,6405. Bueno, ya lo sabemos, lo calculamos por aparte. Entonces quiere decir que este valor tiene un error del 11,1%. Ya no tengo aquí el espacio para crecer esto, o sea, para hacer la formulación con más puntos. Esto está hecho porque tomamos 2 puntos. Suponiendo que el polinomio, sabiendo pues que la fórmula de Gauss-Legendre para 2 puntos aproxima bien polinomios del grado 3, 2 o 1, pero el polinomio que tenemos es de grado 5. Si yo tomo una fórmula de Gauss-Legendre con más puntos, y para eso me basta ir a mi tabla. Permítanme, me regreso a donde íbamos. Bueno, yo voy a hacer una oposición, digamos, con 5 puntos. Entonces, ¿qué hago yo? Esa función que ya tengo definida. Bueno, habría que, no, el cambio de variable sigue siendo el mismo.
Yo podría experimentar con este C0 f de x sub 0 más C1 por f de x1 más C2 por f de x2 y así sucesivamente calcular mejores aproximaciones de esa integral. Ya no lo vamos a hacer ahorita porque ya el tiempo se nos acabó, pero les prometo que para el inicio de la siguiente clase, antes de que empecemos a hablar de derivadas, profundizamos, vemos cómo esta solución que apenas acabamos de esbozar con una fórmula de Gauss-Legendre de 2 puntos puede mejorar en su calidad si utilizo más puntos, para lo cual no tengo que hacer más trabajo analítico, sino simplemente montar la fórmula con los puntos, con los coeficientes y los puntos que ya se conocen, que son los que funcionan para los distintos grados. Bueno, se nos acabó el tiempo. Hoy sí fuimos casi hasta el borde. No sé si hay algún otro comentario. Les pido el favor de que revisen nuevamente el material y cualquier duda que subsista, entonces al inicio de la siguiente clase me las manifiestan o me las van enviando por WhatsApp, de manera que yo al iniciar la siguiente clase pueda o bien escucharlas de su voz en ese momento o bien dar la solución a las preguntas que me hayan hecho llegar de aquí hasta allá. Profe, una última preguntita. Dime, Vanessa. O sea, x0 siempre va a dar menos 1 sobre raíz de 3 y sí. x. Es que eso es lo curioso de esta estrategia, que cuando tú usas 2 puntos, es decir, suponiendo que vas a usar trapecios, esa es la suposición de base para llegar a la deducción, dice, entonces, en ese caso, con 2 puntos, escogiendo 2 puntos intermedios en el intervalo, la recta que pasa por ellos, te permite aproximar la integral mejor como c sub 0 por f de x sub 0, que es menos 1 sobre raíz de 3, más c sub 1 por f de x1, que es 1 sobre raíz de 3. Eso es independiente de la función que estés integrando. O sea, eso funciona así para cualquier función. Entonces, una fórmula, o sea, no hay que, simplemente se aplica el cálculo y ahí está la aproximación. Lo que pasa es que si la función que estás integrando, la función real, es de grado superior, pues esta aproximación de 2 puntos tiene un porcentaje de error. Ya acabamos de ver que con un polinomio de grado 5 nos dio el 11%. Entonces es posible que uno se vea enfrentado a usar más puntos, o sea, a usar una fórmula de C0 por f de x0 más C1 por f de x1 más C2 por f de x2, o sea, suponiendo que está usando 3 puntos. Y esto me da un resultado mejor aproximado que el anterior para polinomios hasta de grado 4. Y así sucesivamente. Por eso les digo que el ejercicio que acabamos de hacer queda en punta, o sea que no hemos terminado porque vamos a comparar el resultado que obtuvimos. Este resultado que obtuvimos, vamos a calcularlo no con esta, sino con la de 3, con la de 4, con la de más puntos, para ver cómo se va corrigiendo el error a medida que yo incorporo más puntos en el análisis. La gracia de esto con respecto al anterior es que aquí los puntos es decir, que no tengo que hacer subdivisión del intervalo, sino que haciendo la suposición correcta, simplemente, y el cambio de variable correcto para que la integral quede de menos 1 a 1. Después yo simplemente voy a la tablita esa de coeficientes y los f de x sub 0 y aplico la combinación así, f del primero más f del segundo más f del tercero, y ese resultado me da un valor aproximado de la integral. Profe, antes de terminar, yo tengo una preguntita respecto a la expresión de la sustitución de X. ¿Podría mostrarlo un momento, por favor? ¿Acá? Bueno, aún no se me refleja, pero en la primera, creo que el primer término sería B más A, ¿no? Después, cuando usted hace la sustitución pues, de lo que había encontrado anteriormente, el primer término quedaría como B más. Perdón, de pronto aquí hay una... ¿Dices en esta? Es que tengo la pantalla bien lenta, B profe. más O sea, A sobre 2. Exacto. Sí, hay un error allí, sí, el... correcto, sí, tiene razón, porque el A sub 0 es B más A sobre 2 y el A sub 1 es B menos A sobre 2. Entonces, quiere decir que esto aquí es B más A sobre 2, A sub 0. B más A sobre 2, A sub 1, B menos A sobre 2. ¿De dónde salió esto? De lo que tenemos aquí en la anterior. ¿Dónde estamos? Permítame.
Me pasé mucho. Acá. B más A sub 0, B más A sobre 2, A sub 1, B menos A sobre 2. Entonces en la siguiente, claro, aquí B más A sobre 2, B menos A sobre 2. Tienes razón. Este sí no se afecta, pues porque el diferencial de X es pues, en los términos donde está X, entonces para derivar X, este término es constante y quedaría B menos A sobre 2 por el diferencial de XD. Gracias, Katia, por esa corrección. Bueno, entonces cerramos ahí la clase de hoy. Les reitero, por favor, revisen y cualquier pregunta o duda me la hacen llegar o me la tienen preparada para el inicio de la siguiente clase, poderla responder. Muchas gracias y que tengan un feliz resto de día. Muchas gracias a usted, profe. Hasta el viernes.